Tengan todos un buen día. Hoy les voy a hablar acerca del método de pronóstico de ventas, específicamente el método de mínimos cuadrados. ¿Para qué sirve este método? Este método sirve para poder pronosticar, como dice su nombre, pronóstico de ventas, pronosticar las ventas y por ende los ingresos que puede tener la empresa a futuro. Esto sirve más que todo para proyectar las ventas que va a tener la empresa. Supongamos que nosotros ya tenemos un estimado de 6 meses del año de cuáles son las ventas. Con este pronóstico de ventas lo que hacemos es poder conocer cuál va a ser el estimado en los otros 6 meses, por ejemplo, y así en otros periodos de tiempo. Para ello vamos a utilizar 3 diferentes fórmulas. La primera es la fórmula de Y. No se va a utilizar en este orden específico, pero acá se las he puesto así, no porque primero vamos a sacar B, luego A y por último Y. Pero siguiendo, primero la fórmula de Y. Esa fórmula es Y igual a más B por X. Luego tenemos la fórmula de B, que esa sería N por sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre o entre N por sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado. Esta es una operación que se va a hacer, lo vamos a tener que multiplicar al cuadrado. Y luego tenemos la última fórmula de A, que es A igual a sumatoria de Y menos B por sumatoria de X sobre o entre N. Siguiendo con la fórmula hay que explicar algunos términos básicos. Ya les dije cuáles son las fórmulas, pero hay que explicar qué significa cada parte de esa fórmula. Aquí a manera general algunos aspectos que tal vez no conozcan se los voy a explicar. Entonces en esta fórmula tenemos que N simboliza el total de años o periodos que estamos buscando o estamos analizando en este ejercicio. Esta, que es como una especie de M así acostada de lado, simboliza sumatoria, que es prácticamente como el total. Luego tenemos X, que simboliza los años o periodos de tiempo. Aquí tenemos dos aspectos que van de la mano. Si X son los años o periodos de tiempo, quiere decir que en el caso de N va a ser el total de esos años o periodos de tiempo, sumando todos esos periodos. Luego tenemos al final Y, que simboliza la cantidad de ventas, esto en unidades. ¿Cuál es la cantidad que hemos vendido en cada periodo o en cada año o mes, como sea? Ahora tenemos acá el cuadro donde vamos a tomar como base para desarrollar las fórmulas. En este cuadro, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta? Tenemos el año, que va a ser representado por X. Como les decía, X representa los años o periodos. En este caso, aquí está simbolizado, vamos a simbolizar siempre por números esos años, o ya sea meses, pueden ser meses, digamos que sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, y siempre lo vamos a representar por meses. En este caso estamos representando hipotéticamente años, entonces sería el año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Acá tenemos el símbolo que les decía que es sumatoria, y la sumatoria sería, en este caso, ir sumando todos estos años. ¿Cómo sería? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, así vamos a sacar la sumatoria. No va a ser que simplemente pongamos el 5, sino que vamos a sumar estos años. Así es como sale este 15. Luego tenemos la cantidad de ventas, que sería en unidades, las ventas que hemos realizado en cada periodo. Este va a ser simbolizado por Y. Y tenemos acá que en el periodo 1 es 220, en el año 1, en el año 2 245, año 3 250, año 4 258 y año 5 263.5. Esto hay que sacarle una sumatoria también. Esto solo sumamos estas cantidades y acá nos sale que la sumatoria de Y sería 1246.5. Luego tenemos la cantidad X al cuadrado. Si sabemos que X simboliza los años, quiere decir que en X al cuadrado vamos a multiplicar por el mismo número cada año. Por ejemplo, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16,
y 5 por 5, 25. Así sacamos los resultados de x al cuadrado. Y luego lo sumamos y así nos sale la sumatoria de x al cuadrado, que sería 55. Luego de esto hay que sacar y al cuadrado. Es aparente como sacamos x al cuadrado. Si sabemos que y significa las cantidades de ventas, quiere decir que en y al cuadrado vamos a multiplicar este número por la misma cantidad. 220 por 220 nos va a dar 48.400. 245 por 245 nos va a dar 60.025 y así sucesivamente vamos a multiplicar cada uno. Y al final tenemos x por y. Entonces, para sacar esto, si sabemos que x simboliza los años y y las cantidades de ventas, quiere decir que vamos a multiplicar el año por la cantidad de ventas y así nos va a salir este resultado. Si multiplicamos 1 por 220, nos sale 220. Si multiplicamos 2 por 245, nos sale 490. Si multiplicamos 3 por 250, nos va a dar 750. Si multiplicamos 4 por 258, nos va a dar 1032. Y si multiplicamos 5 por 273.5, nos va a dar 1367.5. Y al final siempre le sacamos la sumatoria, sumando estas cantidades, y nos va a dar un total de 3859.5. Acá tenemos ya el cuadro base, por así decirlo, para poder desarrollar las fórmulas. Acá, si se fijan en las fórmulas, tenemos que hay que calcular el valor de y, hay que calcular el valor de a y de b, y en cada una de esas fórmulas tenemos estos valores como sumatoria, por ejemplo, sumatoria de x, que sería 15. Tenemos x por y, sumatoria de x por y, que sería esta cantidad de acá. Y así, aquí vamos a ir sacando estos valores de esta tabla. Ahora vamos a proceder al desarrollo de la fórmula. Ya tenemos el cuadro donde vamos a sacar los datos, ya conocemos la fórmula. Ahora vamos a empezar sacando la fórmula de b. Dijimos que la fórmula era b igual a n por sumatoria de x por y menos sumatoria de x por sumatoria de y. Esto dividido por n por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado. Ahora procedemos a desarrollar la fórmula. Ahora bien, como les decía, si n simboliza el número de periodos o el total en sí de periodos que estamos tratando o años, en el cuadro tenemos en total 5 años. Entonces eso va a ser lo que vamos a poner acá, 5 por, y ponemos sumatoria de x, que sería el total que tenemos abajo en el cuadro, que simbolizaría 3.859.5 menos sumatoria de x por sumatoria de y. Que sería 15 por 1246.5. Acá hago una corrección, les decía que acá era sumatoria de x, pero es sumatoria de x por y. Esta es una sola cantidad. Y acá sí es sumatoria de x por sumatoria de y. Solo sustituimos los datos. Y luego hacemos la división. Esto lo vamos a dividir por n, que como les decía es 5, por sumatoria de x al cuadrado, que sería 55, menos sumatoria de x, y esto también lo elevamos al cuadrado, que sería 15 al cuadrado.
seguimos desarrollando la fórmula. Hacemos esta operación 5 por 3859.5. Acá ya hacemos las operaciones, como les decía, 5 por 3859.5 nos da 19.297.5 menos lo que nos da esta operación, 15 por 1.246.5, que es 18.697.5. Y acá 5 por 55, que nos da 275 menos 15 elevado al cuadrado, que sería 225. Luego de eso seguimos con la fórmula. Hacemos la división de las cantidades anteriores, lo que nos daría 600 entre 50. Eso, el resultado de las operaciones anteriores. Como les digo, ustedes lo pueden ir haciendo al momento que van viendo el video para que vean cómo va el proceso. Luego de esto nos queda 600 entre 50, que nos daría un resultado, si ustedes lo hacen también en la calculadora, sería de 12. Ese sería el total de B. Acá ya sacamos la primera fórmula. Luego de haber calculado la fórmula de B, vamos a calcular la fórmula de A. Como les decía, la fórmula de A es sumatoria de Y menos B por sumatoria de X entre N, que sería el total de los periodos o años que estamos tratando. Ahora sustituimos la fórmula. Tenemos que A es igual a la sumatoria de Y. Si nos vamos al cuadro anterior que les explicaba, simboliza 1246.5. A esto le restamos B, que en la fórmula anterior nos dio un total de 12, menos 12, y esto lo multiplicamos por la sumatoria de X, que sería 15, es decir, 12 por 15. Esto lo dividimos en N, que sería el total de los años que estamos tratando, son 5, entonces lo vamos a dividir entre 5. Procedemos con la fórmula. Acá, si en este caso yo voy a hacer una sola operación, pero primero tendrían que hacer esta multiplicación, 12 por 15, y luego restan lo de acá con lo que les den esa operación. Ahí lo pueden hacer en su calculadora. En mi caso, yo les voy a poner ya el total que da de toda esta operación, que sería 1066. Esto es lo que da luego que ustedes multipliquen 12 por 15. El resultado que les dé de eso, le restan esto con esto y les va a dar 1066. Y eso lo dividimos entre n, que es 5, lo que nos daría un total, si restamos 1066 entre 5, nos da un total de 213.3. Quiere decir que el valor de A sería 213.3. Ahora vamos a continuar con la última fórmula para el pronóstico de ventas, que sería la fórmula de Y. Les decía que la fórmula de Y es Y igual a más B por X. Ya calculamos el valor de A y calculamos el valor de B, y así que solo vamos a sustituir en esta fórmula. Pero acá hay un factor que cambia. Esta X, yo les decía que X en sí va a simbolizar los años que estamos tratando, o los periodos. Pero acá específicamente esta X va a simbolizar el periodo o el año siguiente de los que ya estamos tratando. Por ejemplo, en el cuadro, si ustedes se ubican en el cuadro que les expliqué anteriormente, en ese cuadro teníamos en total 5 años. Ahora bien, esta X simbolizaría el año 6. El año 6.
porque ya vimos los 5 años son los que tenemos ya de esas ventas, pero necesitamos proyectarnos al siguiente año, que es el año 6, qué cantidad de ventas vamos a tener para ese año. Ahora bien, sustituimos la fórmula. Acabamos de hacer la fórmula de A y nos dio un total de 213.3. A esto le sumamos el valor de B, que hace rato le hicimos y nos daba 12. Esto lo multiplicamos por X. Que X, como yo les explicaba, va a simbolizar el periodo o el año que sigue de los que ya tenemos. En este caso es el año 6 el que queremos calcular, porque ya sabemos hasta el año 5, ya tenemos los datos, pero queremos pronosticar al año 6 qué cantidad de ventas vamos a tener. Acá, siempre que hay una multiplicación y una suma, primero vamos a realizar estas operaciones que está así entre paréntesis, luego procedemos a la suma. Entonces primero multiplicamos 12 por 6, que nos va a dar 72, y luego ya procedemos a la suma, 213 más 72, y nos va a dar un total de 285.3. Ese sería el valor de Y, o mejor dicho, la cantidad de ventas que vamos a tener en unidades para el año 6. Asimismo vamos a calcular, por ejemplo, si queremos seguir calculando para el año 7, se lo voy a hacer aquí a la par. Sería lo mismo. Y es igual a 213.3 más 12 por X. Y acá X lo sustituimos por el año que sigue. Después del año 6 sería el año 7. O en el caso que estuviéramos digamos que estos simbolizan meses. El mes 6 sería junio, el mes 7 simbolizaría julio. Entonces acá digamos que estamos calculando el mes de julio. Entonces acá solo sustituimos siempre el número del paréntesis y procedemos a desarrollarlo. Y acá, como les decía, siempre se hacen las operaciones de paréntesis, o si es una multiplicación, hacemos la multiplicación, luego hacemos la suma. 213 más, primero acá hacemos la multiplicación de 12 por 7, que nos va a dar 84. Quiere decir que sumamos 213.3 más 84, lo que nos va a dar un total de 297.3. Ese va a ser la cantidad de ventas que vamos a tener proyectadas para el año 7. Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando la fórmula para años posteriores que queramos calcular. Así sería el proceso para este pronóstico de ventas. Vamos a ir utilizando estos mismos datos en el caso de la fórmula de Y. Como ya tenemos el dato de A, el dato de B, lo único que va a ir cambiando es que en X lo vamos a ir sustituyendo por el año siguiente que vamos a ir calculando. Y eso sería en sí el método de pronóstico de ventas de mínimos cuadrados.